reabsorción es el retorno de la mayor parte del agua y de otros solutos filtrados hacia la corriente sanguínea. Esta es una función básica de la nefrona y el túbulo colector. El 99% del agua filtrada que se reabsorbe se da en condiciones normales. Esta se da entre las células epiteliales a lo largo del túbulo renal y del túbulo colector, el cual llevan a cabo la reabsorción. Entre los solutos reabsorbidos se encuentran mediante un proceso activo y pasivo, está la glucosa, los aminoácidos, la urea, los iones de sodio, de potasio, de calcio y de cloruro, entre otros. En la secreción tubular es la transferencia de sustancias desde la sangre a las células tubulares por medio de un filtrado glomerular. Entonces, hay una diferencia tanto en la reabsorción como en la secreción, ya que la reabsorción, como bien lo dice su nombre, ella reabsorbe de lo que ha filtrado y llevarlo a la sangre, mientras que la secreción es la transferencia de sustancias que van desde la sangre hacia el filtrado glomerular. Estas sustancias secretadas están los iones de hidrógeno, el amoníaco, la creatinina y algunos fármacos como la penicilina. La secreción tubular tiene dos funciones importantes. Una, que es secretar el hidrógeno, el cual ayuda a controlar lo que es el pH sanguíneo, y la secreción de otras sustancias, el cual contribuyen y son eliminadas mediante la orina. Un examen de orina puede detectar si ciertas sustancias pasan a la sangre. Las sustancias que son reabsorbidas tienen dos caminos. Uno es ingresar al capilar peritubular, el cual puede desplazarse entre las células tubulares adyacentes a través de la célula tubular a lo largo del túbulo renal. Las uniones herméticas rodean el vínculo y las células continuas entre sí, lo que forma una especie de anillos. Este paquete de uniones tiene lo que comprende a la membrana apical, que es el contacto con el líquido tubular, la membrana vasolateral, que es el contacto o que contacta con el líquido intersticial en la base de los lados de la célula, el líquido que se puede filtrar entre estas células mediante un proceso pasivo se conoce como reabsorción paracelular, el cual estas conexiones o uniones herméticas están unidas entre las células del tubo contorneado proximal y son permeables, el cual permite la reabsorción de algunas sustancias en las zonas tubulares renales. La reabsorción transcelular, el cual ocurre donde pasa el líquido de la luz tubular a través de la membrana apical, a través de una célula o por medio de la célula tubular del citosol hacia el líquido intersticial, el cual atraviesa la membrana vasolateral. El mecanismo de transporte es cuando las células renales transportan soluto dentro o fuera del líquido tubular, lo cual moviliza las sustancias especializadas a una sola dirección. El mecanismo de transporte se encarga también de reabsorber o de la reabsorción del sodio en los túbulos renales. Esta función es muy importante ya que, dada la gran cantidad de iones de sodio que atraviesan los filtros glomerulares, las células revisten los túbulos renales al igual que otras células del cuerpo, el cual tienen una baja concentración de sodio en su citosol. Las células que revisten los túbulos renales, al igual que otras células, también tienen cierta actividad con las bombas de sodio-potasio. Estas bombas son localizadas en las membranas vasolaterales, el cual expulsan el sodio de las células.
En el mecanismo de transporte existe lo que es el transporte activo primario, el cual la energía que se deriva es producto de la hidrólisis de ATP, el cual se emplea para bombar sustancias a través de la membrana. Estas bombas de sodio potasio son un ejemplo de estas clases de bombas. En el transporte activo secundario, la energía almacenada en el gradiente electroquímico da lugar a la hidrólisis de ATP, el cual conduce otra sustancia a través de la membrana. En el transporte activo secundario, cuando se acopla el movimiento de un ion que se desplaza a favor de su gradiente electroquímico, eh, para el transporte de una segunda sustancia contra su gradiente electroquímico. En el caso de los cotransportadores, que son proteínas de membrana, se encargan de transportar dos o más sustancias en la misma dirección a través de una membrana. En este caso, los cotransportadores movilizan dos o más sustancias en direcciones opuestas. En cada tipo de transportador tiene un límite de velocidad. En el caso del transporte máximo de tiempo, este se mide en miligramos sobre minuto. Una de las características importantes del transporte, del mecanismo de transporte, es que el 90% de la reabsorción del agua filtrada por los riñones tiene lugar junto a la reabsorción del soluto como el sodio, el cloro y la glucosa. Está una función más que es la reabsorción del agua obligatoria, y es que es obligatoria ya que los solutos durante su reabsorción estos se producen en el túbulo contorneado proximal y la rama descendente, en el asa de Henle, ya que estos segmentos de la nefrona son permeables al agua y reabsorben el 10% restante del agua. En el caso de la reabsorción del agua facultativa, se le conoce así, ya que es capaz de adaptarse a las necesidades. En cuanto a que la reabsorción del agua facultativa se encarga de regular o es regulada por las hormonas antidiuréticas y se lleva a cabo en los túbulos colectores. Como dato importante tenemos que el 99% de las células tubulares absorben el agua filtrada y diversos solutos útiles. Las vías paracelulares tienen un 50% o son responsables del 50% de la reabsorción por osmosis y de ciertos iones del agua que los acompaña. Un 10% también pertenece a lo que es el agua restante, ¿verdad?, de la reabsorción. Y también tenemos el 6%, que es la cantidad de ATP que se utilizan en las bombas de sodio-potasio en los túbulos renales por el consumo total de ATP en el cuerpo.